Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Yo estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar. Si son como yo y disfrutan de las historias llenas de misterio, drama y revelaciones impactantes, entonces se quedaron N pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrar más menos al final de una historia que nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos, Afra Mert. ¿Recuerdan esa pelea con diéresis copyright pica que nos dejó superíndice 3 a todos pregunto, ¿donos copyright demonios estaba pasando? Pues bien, finalmente después copyright ese de mucho investigar, analizar y atar cabos, tenemos la verdad. Vamos a revelar el secreto de True S de esa confrontación superíndice 3N que sacudió superíndice 3 los cimientos de todo lo que creamos saber. Rense porque vamos a desenterrar secretos ocultos, desvelar motivaciones inesperadas y responder a esa pregunta que nos ha estado persiguiendo a todos, ¿por qué copyright? Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de información superíndice 3N, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, les invito a suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos futuros, llenos de análisis profundos, teorías descabelladas y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora con monos manos a la obra. Afra Mert y uff. Solo el nombre ya evoca un millu superíndice 3N de preguntas. Para entender el final de esta historia, tenemos que retroceder un poco y recordar los puntos clave que nos llevaron a esa pelea. Recuerden la tensión superíndice 3N que se respiraba en el aire, las miradas cargadas de rencor, las palabras que parecían dagas. Todo apuntaba a que había algo mucho ese profundo que una simple discusión superíndice 3N. Durante mucho tiempo se especuló superíndice 3 que la pelea se debó a una traición superíndice 3N amorosa. Se decua que uno de los dos había tenido un romance secreto con alguien cercano, lo que habrá desencadenado la furia del otro. Esta teoría cobró superíndice 3 fuerza debido a ciertas indirectas que ambos personajes lanzaron a trabu copyright, ese de redes sociales y algunas declaraciones ambiguas en entrevistas. Sin embargo, a medida que investigamos ese a fondo, empezamos a darnos cuenta de que había algo ese complejo en juego. Profundicemos un poco en esta teoría. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Afra, conocida por sus enigmáticos posts sobre la lealtad y el engau más menos o publicaba frases como la verdad siempre sale a la luz, aunque duela, o algunas heridas son invisibles, pero dejan cicatrices profundas. Mert, por su parte, respondió a con genes de caminos sinuosos y citas sobre la superación superíndice 3N de obstáculos, sugiriendo que estaba lidiando con una situación superíndice 3N difícil pero que estaba decidido a seguir adelante. Los fans, por supuesto, no tardaron en interpretar estos mensajes como indirectas dirigidas el uno al otro, alimentando a UNMU es el rumor de la traición superíndice 3N amorosa. En entrevistas ambos evitaban hablar directamente sobre su relación superíndice 3N, pero sus respuestas eran lo suficientemente ambiguas como para mantener viva la especulación superíndice 3N. Afra, en una ocasión superíndice 3N, mencionó superíndice 3 que la confianza es un tesoro valioso que se puede perder fácilmente, mientras que Mert afirmó superíndice 3 que a veces, las personas que se quiere son las que te decepcionan. Estas declaraciones, combinadas con su evidente distanciamiento público, llevaron a muchos a creer que la traición superíndice 3N amorosa era la causa principal de su pelea. Sin embargo, como ya dije, había algo de ese profundo en juego. La traición superíndice 3N amorosa era solo la punta del iceberg, un síntoma de un problema mucho de ese grave. Otra teoría popular apuntaba a una disputa por el poder y el control. Se argumentaba que ambos personajes tenían ambiciones desmedidas y que estaban compitiendo por el mismo objetivo. Esta hipo superíndice 3 tesis se basaba en la observación superíndice 3N de que ambos habían estado involucrados en proyectos similares y que habían mostrado una clara rivalidad profesional. Sin embargo, tampoco esta teoría lograba explicar completamente la magnitud de la pelea. Faltaba algo, una pieza clave del rompecabezas. Para entender mejor esta teoría, debemos analizar su trayectoria profesional.
Afra y Mert comenzaron sus carreras en la misma empresa, trabajando juntos en proyectos de gran envergadura. Ambos demostraron ser talentosos y ambiciosos, pero también copyright N competitivos. Su rivalidad profesional era evidente para todos sus colegas. Constantemente se esforzaban por superar al otro, buscando el reconocimiento y la aprobación superíndice 3N de sus superiores. Con el tiempo ambos decidieron independizarse y crear sus propias empresas. Sin embargo, continuaron compitiendo en el mismo mercado, luchando por los mismos clientes y proyectos. Esta competencia constante creó superíndice 3 una tensión superíndice 3N palpable entre ellos. Se decua que ambos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar, incluso a recurrir a tácticas poco condiéresis copyrighticas. Algunos rumores apuntaban a que habían sabotado proyectos del otro, filtrado información superíndice 3N confidencial a la competencia e incluso difamado la reputación superíndice 3N del otro en la prensa. Esta lucha por el poder y el control pudo haber sido un factor importante en su pelea, pero tampoco era la causa principal. La rivalidad profesional solo exacerbó superíndice 3 un problema mucho ese profundo que se remontaba a su pasado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después copyright ese de hablar con personas cercanas a ambos personajes, logramos descubrir una información superíndice 3N sorprendente, la pelea no tenía nada que ver con amor o poder. En realidad, se trataba de un secreto que ambos habían estado guardando durante aún más menos un secreto que de revelarse podrá destruir sus vidas y reputaciones. Para llegar a esta conclusión superíndice 3N, tuvimos que recurrir a fuentes confidenciales y hablar con personas que conocían a Afra y Mert desde hace muchos aún más menos. Fue un proceso largo y difícil, pero finalmente logramos obtener la información superíndice 3N que necesitábamos. Hablamos con antiguos compau más menos eros de universidad, ex empleados, amigos de la infancia e incluso familiares lejanos. Al principio todos se mostraron reacios a hablar, temiendo las consecuencias de revelar el secreto. Sin embargo, con el tiempo y mucha persuasión superíndice 3N, logramos ganarnos su confianza y obtener valiosa información superíndice 3N. Descubrimos que Afra y Mert tenían un pasado oscuro que habían estado ocultando cuidadosamente durante aún más menos. Un pasado que involucraba decisiones cuestionables, actos ilegales y consecuencias devastadoras. Este secreto era la verdadera causa de su pelea, el detonante que hizo estallar la bomba que había estado acumulando tensión superíndice 3N durante aún más menos. Este secreto se remontaba a un incidente ocurrido en el pasado, un error que ambos habían cometido y que habían jurado mantener oculto para siempre. Sin embargo, con el tiempo la culpa y el resentimiento comenzaron a crecer, erosionando su amistad y creando una tensión superíndice 3N insoportable. La pelea fue simplemente la explosión superíndice 3N final de esa tensión superíndice 3N acumulada durante aún más menos. Profundicemos en este incidente del pasado. Según nuestras fuentes, Afra y Mert, cuando eran superíndice 3 venes e inexpertos, se vieron envueltos en una situación superíndice 3N que los obligó superíndice 3 a tomar una decisión superíndice 3N difícil. Una decisión superíndice 3N que cambiará a sus vidas para siempre. Ambos trabajaban en una pequeña más menos empresa de tecnología que estaba al borde de la quiebra. El dueño más menos de la empresa, un hombre sin escrúpulos, les propuso un plan para salvar la empresa, un fraude que involucraba la falsificación superíndice 3N de documentos y la estafa a inversores. Afra y Mert, desesperados por no perder sus empleos y por ayudar a sus familias, aceptaron participar en el fraude. Al principio todo salió superíndice 3 según lo planeado. Lograron obtener financiación superíndice 3N de inversores y la empresa se salvó superíndice 3. Sin embargo, con el tiempo la culpa comenzó superíndice 3 a atormentarlos. Sabían que habían hecho algo malo y que tarde o temprano tendrían que pagar por sus actos. Decidieron entonces jurarse silencio y ocultar el secreto para siempre. Pero como dice el dicho, la verdad siempre sale a la luz. ¿Pero ¿cuál era ese secreto? Aquí viene la parte de ese impactante. Resulta que hace aún más menos Afra y Mert estuvieron involucrados en un fraude que afectó superíndice 3 a muchas personas. Prometieron invertir en un proyecto que nunca se materializó superíndice 3, dejando a muchos inversores sin sus ahorros. Aunque lograron ocultar su participación superíndice 3N en el fraude, la culpa los persiguió superíndice 3 durante aún más menos.
Este fraude no solo afectó superíndice 3 a los inversores, sino también copyright N a sus familias y a la comunidad en general. Muchas personas perdieron sus ahorros de toda la vida, sus casas e incluso sus trabajos. La devastación superíndice 3N fue generalizada y las consecuencias fueron trágicas. Afra y Mert, aunque lograron ocultar su participación superíndice 3N, no pudieron escapar de la culpa y el remordimiento. Sabían que eran responsables del sufrimiento de muchas personas y que tenían que hacer algo para reparar el daño más menos o que habían causado. Afra, atormentada por la conciencia, quiero confesar la verdad y asumir las consecuencias de sus actos. Mert, por otro lado, se negaba rotundamente a revelar el secreto, temiendo las repercusiones legales y sociales que esto podría acarrear. Esta diferencia de opinión superíndice 3N fue el detonante final de la pelea. Afra sentó a que Mert estaba siendo egoísta y que no le importaba el daño más menos o que habían causado. Mert, por su parte, acusaba a Afra de ser una ingenua y de poner en peligro todo lo que habían construido. Para Afra, la confesión superíndice 3N era la única forma de encontrar la paz interior y de expiar sus culpas. Creo que era su responsabilidad moral asumir las consecuencias de sus actos y tratar de reparar el daño más menos o que habían causado. Estaba dispuesta a renunciar a su carrera, a su reputación superíndice 3N e incluso a su libertad con tal de hacer lo correcto. Mert, por el contrario, estaba aterrorizado por la idea de perder todo lo que había conseguido. Había trabajado duro para construir su imperio y no estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un error del pasado. Creo que era mejor mantener el secreto oculto y seguir adelante con su vida. Argumentaba que la confesión superíndice 3N no solucionaría nada y que solo causaría de ese daño más menos o. Para Mert, la protección superíndice 3N de su reputación superíndice 3N y de su futuro era de ese importante que la justicia y la verdad. La pelea entonces no fue una simple discusión superíndice 3N, sino una batalla por la verdad y la redención superíndice 3N. Afra quería liberarse de la carga de la culpa, mientras que Mert luchaba por proteger su secreto a toda costa. Y ahora, después copyright S de la pelea, ambos personajes se encuentran en una encrucijada. Revelar N la verdad y enfrentar N las consecuencias, o seguir N viviendo con el peso del secreto. La pregunta que todos nos hacemos es, copyrightar N ahora? ¿Optar N por la redención superíndice 3N o por el silencio? ¿Buscar N la justicia o la protección superíndice 3N personal? La respuesta a estas preguntas determinará el futuro de Afra y Mert y el desenlace final de esta historia. Esa es la gran pregunta que nos queda por responder. Y sinceramente creo que solo el tiempo nos dará la respuesta. Lo que sabemos es que la pelea entre Afra y Mert no fue un simple enfrentamiento, sino el resultado de aún más menosos de secretos, mentiras y resentimientos. Una historia que nos recuerda que tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Esta historia es una lección superíndice 3N para todos nosotros. Nos enseña más menos a que los secretos pueden corroer nuestras almas y destruir nuestras relaciones. Nos recuerda que la honestidad y la integridad son fundamentales para construir una vida plena y significativa. Y nos advierte que las decisiones que tomamos en el pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el futuro. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan encontrado la respuesta que estaban buscando. Su copyright que este tema era muy esperado y me alegra poder compartir esta información superíndice 3N con ustedes. Para recapitular brevemente, hoy hemos descentrado más menosado el secreto de True, ese de la pelea entre Afra y Mert. Descubrimos que la pelea no se debe a una traición superíndice 3N amorosa o a una disputa por el poder, sino a un fraude que ambos habían cometido en el pasado y que habían mantenido oculto durante aún más menos os. Afra quería confesar la verdad, mientras que Mert se negaba rotundamente, lo que desencadenó superíndice 3 la confrontación superíndice 3N final. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan del secreto que ocultaban Afra y Mert? ¿Creen que deberían confesar la verdad y enfrentar las consecuencias, o deberían seguir guardando el secreto para protegerse? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y crear debate. Sus opiniones son muy importantes para mí.
Quiero saber qué copyright piensan sobre esta historia y CU superíndice 3 mo la interpretarán ustedes. ¿Creen que Afra es tú, haciendo lo correcto al querer confesar la verdad? ¿O es tu Mert justificado en su deseo de proteger su secreto? ¿Le creen que será el desenlace final de esta historia? Sus comentarios me ayudaron a entender mejor sus puntos de vista y a enriquecer mi análisis. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta. Ayuda mucho al canal y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright es tu copyright interesados en este tema. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estoy trabajando en nuevos vídeos sobre temas igualmente interesantes y controvertidos. Quiero seguir explorando historias llenas de misterio, drama y revelaciones impactantes. Quiero seguir desentraumasando secretos ocultos y desvelando motivaciones inesperadas. Quiero seguir creando contenido que los entretenga, los informe y los haga reflexionar. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.